Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara. Espero que estén todos bien escuchándonos o viéndonos. El invitado de hoy día es distinto a lo tradicional, a lo que uno ve en las noticias y todo eso, pero no por ello menos importante, diría que más relevante aún. El mundo está cambiando, eso todos lo sabemos, pero hay veces a través de la historia que cambia de manera más radical que en otras, y por eso existe la edad de piedra, la edad media, la edad contemporánea, etc. Y en este minuto, filósofos y historiadores están bastante de acuerdo en que estaríamos pasando una nueva edad, o sea, con cambios de paradigma importantes. Y en esos cambios de paradigma han influido mucho las ciencias, la tecnología, todo lo que es digital, etcétera. Entonces, de esas innovaciones, de esos cambios en la ciencia, y todo, vamos a hablar con Álvaro Fischer. Muy buenos días, Álvaro. Hola, Rosario, muy buenos días. Gracias por la invitación. Feliz. Bueno, Álvaro tiene un tremendo currículum. Voy a leer algunas de las cosas que ha hecho en la vida. Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, cofundador de Reciter, fue presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, fue rector de INACAP, fue presidente de la Fundación Chile, ha hecho clases en la universidad, ha sido director de empresas como Salcobrán, El Grange, FASA, Cruz Blanca, Empresas Copec, etc. También fue fundador y director de Clínica Las Nieves. Él es integrante, o sea, ya no es el presidente del Consejo Nacional de Ciencias, él fue el presidente hasta el 30 de septiembre, pero él fue el encargado de entregar este año las estrategias para dónde debe Chile en innovación y ciencias, que se entregó en mayo, si no me equivoco, a Giorgio Jackson, porque el presidente estaba con COVID en ese minuto. Bueno, al final fue en junio. Ah, fue en junio. La idea era hacerlo en mayo, ya, pero se hizo en junio. Ya, perfecto. Y bueno, hay muchas cosas. me Una pequeña aclaración. Ya. El Consejo Nacional es de Ciencia, Tecnología, sí, Conocimiento e Innovación. Es complicado, sí, el nombre, es complicado el nombre, pero yo lo especifico porque es bueno que haya conciencia de que son todas esas materias las que están incorporadas en la tarea y que todas ellas concatenadas. Y por eso que nosotros lo usamos la sigla CTCI, sí, que es la misma sigla del ministerio. Sí, sí. Okay, sí. De hecho, cuando uno lo busca en Google, yo me confundí porque me salía de repente el ministerio y decía, no, pues si esto es... Porque, a ver, les cuento, el Consejo Nacional de Ciencias, así le vamos a decir acá para que... Dígale CTCI. CTCI. CTCI, para que así la gente se acostumbre a contemplar toda la actividad. Es bien ingenieril el nombre. Es que si usamos solo ciencia, sí. No dirigimos la mirada de manera equivocada, sí, solo a la ciencia. Perfecto. Yo soy fanático de la ciencia, pero creo que es incompleto hacerlo de esa manera. Por eso que hago énfasis en ello. Ahora, claro, el día de mañana le podrían poner un nombre más amigable, creo yo. Más si lo quieren, que toda la población hablemos del tema, que es una de las cosas que viene en la estrategia. Bueno, para la gente les cuento que la CTCI fue iniciativa del expresidente Ricardo Lagos, que en su minuto se dio cuenta y dijo, oh, Chile está atrasado en esto, tenemos que ver el tema de la innovación, de la ciencia, y ya se instala como consejo en 2006. Y el último presidente, Álvaro Fischer, como dije, hasta hace una semana atrás, y el cargo va a ser llenado nuevamente por el presidente porque este consejo es autónomo y es el presidente quien los nombra. Ahora, Álvaro, cuéntenos un poco por qué quiso usted tomar el desafío de presidir la CTCI. Bueno, cuando me ofrecieron el cargo y fue el gobierno del presidente Piñera quien lo hizo, el propio presidente Piñera,
Me pareció que era una oportunidad particular para alguien como yo, que durante mi vida he estado en la interfase entre la empresa, la ciencia, la tecnología y la innovación. Me he movido en ese mundo y, y permanentemente he estado pensando en esos temas y pensando en el desarrollo de Chile. Entonces creí que eh, tomar este desafío formaba parte del tipo de cosas en que yo había estado haciendo un esfuerzo grande durante mucho tiempo. De hecho, al momento de que se me nombró como presidente del Consejo, yo llevaba 10 años como consejero en las versiones anteriores, Perfecto. que tenían otros nombres. Sí, Consejo sí Nacional de Innovación fue para la cambiando. Competitividad de Sí, Chile, fue cambiando. CENIC, Consejo de Innovación para el Desarrollo de Chile. Bueno, entonces, habiendo estado 10 años de consejero y habiendo sido en ese momento propuesto para este cargo y habiendo sido esta una temática tan cercana a mis intereses permanentes, me pareció que era una oportunidad en la que yo podía aportar en esa materia. ¿Y siente que aportó? Es un poco presuntuoso hacerlo, pero lo que sí puedo decir es que hice mis mejores esfuerzos. Ya. ¿Y qué fueron los mejores esfuerzos? No, los mejores ¿Qué se esfuerzos, sacó sí. en estos años en que usted fue presidente? ¿Qué vamos a irme a tratar el Ay, tema? sí, en que tú fuiste presidente. Ya, ok. Eh, lo que hicimos fue, partimos por sacar lo que se llama un libro blanco de CTCI, con el objeto de poner sobre la mesa los conceptos, las ideas, y especialmente dar a conocer la importancia que esta temática tiene en el país, porque el diagnóstico que teníamos, y que yo en particular también, con mucha fuerza, es que nunca se le ha dado la importancia necesaria a esta temática, y la demostración está en nunca se ha traspasado, digamos, o aumentado el esfuerzo, no solamente el recurso financiero, sino que la atención de los gobiernos. Y, y, y en el siglo XXI, en que vivimos una sociedad del conocimiento y que el desarrollo se alcanza a través de una economía del conocimiento, conocimiento que está íntimamente ligado con la CTCI, entonces no darle la importancia necesaria ni impulsarlo con la fuerza requerida era un severo contratiempo Exacto. para el desarrollo del país. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, pusimos eso en un libro blanco, explicamos lo que era una sociedad del conocimiento. ¿Y dónde se fue ese libro blanco? Ese libro blanco, bueno, se entregaron a las autoridades, por supuesto, a todas las personas que están relacionadas con el tema. Hay un amplio, lo que se llama un amplio ecosistema de CTCI compuesto por... Me pregunto, voy a hacer una pregunta súper sincera, Álvaro. ¿Las autoridades leerán esos libros blancos? Eh, Es bueno, que a yo, mí me cae la duda sí, fuerte. algunas la leen, otras no las leen. ¿Ya? El diagnóstico es que las lean o no las lean, no se le ha dado la importancia suficiente. Y, y no digo que no se le dé la importancia suficiente solo porque los presidentes o sus equipos no consideren que la tenga, sino que más bien los países o estos gobiernos, los gobiernos en los últimos más de 20 años, se han visto más bien capturados por la coyuntura. Siempre están presionados por las demandas de lo urgente. Y no lo importante. Lo urgente no es lo importante. Y resulta que darle urgencia a las cosas de mediano plazo estratégico son los que van a resolver las urgencias de mañana. Exacto. Porque no podemos resolver la urgencia de mañana si no tenemos más recursos para hacerlo. Perfecto. Y no tenemos más recursos si no desarrollamos el país. Exacto. Y ya, entonces Álvaro, hicieron este libro blanco, ¿qué más? Bueno, hicimos el libro blanco y después nos abocamos a preparar la estrategia. Para eso hicimos, como no teníamos el consejo definitivo, sino que estábamos trabajando con un consejo transitorio, decidimos que íbamos a hacer una base para la estrategia, o sea, poner las bases de ella, pero no escribirla porque teníamos que esperar que llegara el consejo definitivo. El consejo definitivo llegó recién en noviembre, digamos, sancionado por la Contraloría y todos los actos administrativos necesarios, en noviembre del 21. Entonces, ahí escribimos la estrategia, pero la verdad sea dicha, una parte importante de ella, los conceptos estaban ya transmitidos en el libro blanco y en las bases. Perfecto. Y entonces nos dedicamos a hacer la estrategia y la preparamos y la entregamos, no en mayo como decía el decreto, pero en julio. Pues estaba lista en mayo. Ya. No pudimos hacer la reunión en mayo, la hicimos en julio. Perfecto. Esa fue la principal labor, entonces. Esa fue la principal labor. A ver, Álvaro, obvio que el mundo está en constante cambio, siempre, es parte de la historia el cambio, pero ahora estamos en un cambio, yo creo, de paradigma y todo eso. Por las señales que estamos viendo en el mundo, ¿en qué tiene que cambiar Chile para estar a la altura de estos cambios de paradigma y no quedarse
aún más atrás que los países desarrollados. Bueno, los cambios de paradigma que están ocurriendo son en múltiples direcciones. ¿Eh? Una de ellas, por supuesto, en la importancia que tiene esto que hablamos del conocimiento. ¿Eh? O sea, en la ciencia que crea conocimiento, la tecnología que aplica ese conocimiento, la innovación que agrega valor usando las dos anteriores y el emprendimiento que implementa productivamente todo eso. Ese es el primer gran paradigma y por lo tanto lo que tiene que hacer Chile es darse cuenta de que eso es lo fundamental en el siglo XXI, mientras no tengamos, no solamente los gobiernos, sino que la ciudadanía. Por eso, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque usted en el documento de la estrategia, le cuento a la gente que nos está oyendo, ustedes dicen que es importante, aquí me estoy adelantando a las preguntas, pero que definir un relato y que ese relato sea que le llegue a todo Chile. Sí. Entonces, ¿qué materia comunicacional? Ahí se necesitan periodistas, comunicadores, filósofos quizás. ¿Qué están haciendo para que ese relato de lo necesario que es que Chile avance en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, llegue a toda la gente? Porque la gente no está hablando de eso. Habla del celular, de que la aplicación nueva, de la red social nueva. O sea, eso habla la gente. Bueno, efectivamente, plantear un relato que es una opción que nosotros damos en la estrategia para tratar de incorporar a la población en su imaginación, en su imaginario colectivo, la importancia de estos temas, eso requiere un esfuerzo comunicacional. Primero, construir ese relato. ¿Quién lo hace eso? Eso no lo hace ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El gobierno? Eso lo tiene que hacer un gobierno. Ya. Un gobierno, pero espérate, pero tiene que ser un gobierno de manera permanente, porque esto es la construcción de una mirada a largo plazo. La estrategia tiene la gracia de mirar a largo plazo. Entonces lo tiene que hacer el Ministerio de Ciencia, ¿podría ser? Ministerio 76. Yo perdona que te corrija todas las veces, pero bueno, esto es una obsesión mía. Está bien. Ahí focalizo mi neurosis yo. Está bien, ¿okay? Está bien. Ya. Yo creo que pero no solamente el ministerio, porque ¿sabes lo que pasa? Que para que haya un relato nacional, para que el país lo incorpore y su imagen esté asociada a eso, no solamente la imagen interna, sino que la imagen que proyecta ante terceros, que terceros nos vean de esa manera, se requiere una política de Estado, o sea, es todo el país. ¿Y tú crees que hay una disposición a que haya una política de Estado para hacerle frente a esto? Porque ¿qué sacamos con hacer libros blancos, estrategia, y si no va a haber un relato y no se va a llevar hasta la señora Juanita este tema? Yo creo que está planteado el tema. Hay agencias dentro del gobierno que están interesadas en impulsarlo. Por ejemplo, la Fundación Imagen de Chile, que es una fundación que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí ha estado, digamos, interesado en este planteamiento. Hoy día, por ejemplo, la Corfo y el Ministerio de Economía han tomado esto con interés, pero más bien en la dirección que ellos tienen, más que no se sienten encargados de establecer este relato. Pero yo creo que este es un relato que tiene que tomarlo el país y no somos nosotros. Además, el relato que nosotros hacemos es una propuesta. Nosotros estamos diciendo. Yo lo sé, pero para que no estas buenas intenciones y que obvio es importante que se cree este consejo, pero que no quede ahí, hay que hacer la bajada. Tiene que llegarle a todo el mundo, que entendamos que estamos perdiendo el tiempo de repente en tonteras y no nos estamos fijando en lo importante. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, además de que haya una política de Estado? ¿El llamado es a quién? El llamado es al gobierno en su conjunto. Nosotros somos asesores del presidente de la República. Esa es la labor de este consejo, asesora a la presidencia de la República. Por lo tanto, es el presidente de la República que se debe sentir interpelado o no sentir interpelado por las cosas que nosotros decimos. Es ahí donde radica, porque el presidente irradia hacia su, ¿no es cierto?, al equipo de gobierno. Entonces, esa es la manera, a nuestro juicio, de avanzar. No ha ocurrido así en el pasado, y todavía tenemos la esperanza de que ocurra en el futuro, pero no ha ocurrido en el pasado. Y lo que ha pasado en estos meses de este gobierno, ¿usted ve un interés en hacer un relato y llevar este mensaje a toda la población? No hemos hablado de los relatos y no he visto que se manifieste en esa dirección con esa fuerza. Sí he visto, respecto de los planteamientos generales que hace la estrategia de cómo abordar el desarrollo económico del país, he visto, especialmente materializado en el nuevo presupuesto que presentó el gobierno,
a través del Ministerio de Economía y la Corfo, un interés en empujar en las direcciones que nosotros estamos sugiriendo en esa estrategia. ¿En qué, cuál específicamente? Nosotros en la estrategia, aparte del relato, decimos que hablamos de lo que llamamos catalizadores, o sea, direcciones de trabajo que aceleran el reforzamiento del ecosistema para que aprovechemos estas potencialidades y desarrollemos el país. Uno de ellos es el tema de destinar nuestros esfuerzos tecnológicos de innovación hacia los problemas que están relacionados con el cambio climático y la descarbonificación del país. Perfecto. Eso lo recoge. Eso vamos muy bien. Eso lo recoge también Claro, sí, y vamos muy bien en la descarbonización. Después tenemos planteamientos que hacemos respecto de tomar ciertos desafíos nacionales y presentamos una multitud de oportunidades posibles para que el gobierno elija. Por ejemplo, el gobierno, el ministro habla ahora de la producción de litio. La importancia de introducir tecnologías, por ejemplo, que no usen solo la evaporación, que tiene ciertos problemas medioambientales asociados a ello, por lo tanto hay que pasar a siguientes etapas, así como en el cobre, el uso de los relaves que tiene problemas, hay que pasar a los relaves secos, una cosa similar allá. Entonces, también está ese planteamiento. Ahora, hay que impulsarlo y hay que lograrlo. Ya, pero por lo menos se está hablando. Otra cosa interesante que tomó el ministro es que un punto que nosotros marcamos con mucho énfasis en la estrategia: utilizar con mucha fuerza la complementación público-privada. O sea, las capacidades del Estado, que son muchas y son importantes, hay que usarlas bien, y las capacidades del sector privado, que los dos son irreemplazables. Del Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Ya. Y eso lo tomaron, y en ese sentido me parece que hay un avance. Ya, estupendo. Ahora, yo lo quiero llevar a un tema que tú sabes mucho, los directorios de empresa. Sí. Yo creo que, me imagino que los directorios de empresa son responsables e importantes de estos cambios. Pueden ser también un ente que lleve estos cambios a la sociedad. Y creo que los directorios, y aquí no, quizás vamos a discutir, los directorios hasta el día de hoy se han quedado mucho en el tema de las matemáticas, de las finanzas, que el día de mañana la inteligencia artificial puede hacerse cargo de muchas de esas cosas, pero no se ha tomado en cuenta mucho las ciencias sociales u otras disciplinas que podrían hacer frente a los desafíos que vienen. ¿Crees que los directorios podrían ser un vehículo importante y que los directorios debieran estudiar más esto para no solo implementar esta innovación, esta ciencia, este emprendimiento, todo en sus empresas, sino que permeable a la sociedad? Bueno, las empresas tienen que hacer uso de los conocimientos científicos y tecnológicos para producir bienes y servicios, porque en eso está gran parte de su actividad. Pero para que esa actividad resulte bien, para que se logren los objetivos que se plantean, tanto al interior de la empresa, con sus colaboradores, para que ellos trabajen con ahínco y todo, pero también en su relación con todo el mundo que está fuera de ellos, consumidores, proveedores, etcétera, es necesario entender cómo son las personas, cuáles son los modos de convivencia apropiados, de qué manera nos comportamos, cuáles son los principios éticos, si es que los hay, generales o no, cuál es la deliberación democrática que el país ha tenido respecto de ello. Entonces, es fundamental que ese aspecto, junto con el otro, lo que desde el punto de vista filosófico podríamos llamar tanto el conocimiento descriptivo como el conocimiento normativo, los dos deben ser utilizados por parte de las empresas para lograr sus objetivos. Entonces, si tú me preguntas si las empresas deben incorporar este acervo a su actividad, sin duda alguna, y yo creo que lo están haciendo crecientemente, porque ¿qué es lo que hace una empresa cuando trata de vender un producto? Tiene que ponerse en la mentalidad de quiénes son sus posibles consumidores. Exacto. Si no los entiende, no va a lograr. Entonces, hay una interacción ahí que yo creo cada vez más las empresas se dan cuenta de la complejidad involucrada y de la necesidad de entenderla mejor. O sea, ¿tú crees que se están dando cuenta de esto? ¿Hay un cambio? Bueno, por supuesto que hay variaciones y uno y otro, pero yo creo que sí, porque si no, no logras, no avanzas. Van a morir. O sea, muere la empresa si no se adapta. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Aquí estamos con Álvaro Fischer. Les habla Rosario Moreno en La Otra Cara. Vamos a comerciales y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Álvaro Fischer, hablando de innovación, de ciencias, tecnologías, emprendimiento. Pero antes quiero contarles que busca las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bank Trust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en banktrustcapital.cl. ¿Sabías que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas? Descárgala ya. Álvaro, seguimos con los directorios. Ahora también el gobierno pretende ingresar un proyecto de ley eh, para fijar una cuota de mujeres del 40% mínimo en los directorios. Primero, ¿estás de acuerdo con una, si se llegara a aprobar, con una ley así? Yo creo que en los directorios es interesante incorporar digamos, de una manera forzada, porque esto está forzando, de una manera forzada una mayor paridad, porque los directorios no son el lugar donde las compañías realizan sus operaciones diarias, No. sino que son lugares donde miran Se su piensa. estrategia, donde se piensa, se examina lo que se está haciendo, se ven las direcciones generales y por supuesto se aprueban lo que están haciendo sus ejecutivos. Entonces, complementar las miradas, porque lo que está en la suposición detrás de esto, y solamente si es así, tiene valor, es que hay diversidad de miradas en la diversidad de los sexos. Claro. Y en ese sentido es una razonable, pero no es lo mismo en los cargos ejecutivos. A ver. Porque en los cargos ejecutivos tú quieres tener las mejores personas. Y si todas las personas son mujeres, todas para adentro. ¿Por qué vas a tener la mitad de hombres? Ya, pero es distinto. Pero aquí la gracia, en los directorios, la gracia es complementar visiones. En cambio, en los cargos ejecutivos, perfecto, a lo mejor. Ya, ¿y por qué no se le ocurrió antes a los directorios complementar? Porque en Chile tenemos un 15,3% de mujeres en los directorios de las empresas del IPSA. Yo creo que sencillamente por razones de inercia, porque no ha sido fácil encontrar mujeres, porque no muchas dedicaban a estas actividades, había un menor universo posible de donde elegirla, pero en la medida que esto se empieza a ser más permanente y hay muchas más mujeres participando en el mundo laboral, por supuesto que hay un universo elegible mucho mayor y se hace más fácil. Yo creo que al principio era más difícil, estaban acostumbrados, había una inercia que está modificándose, está bien. Entonces, perfecto. ¿Y tú has propuesto en los directorios que participas de que incluyan mujeres para la próxima abril? No me corresponde a mí elegirlo. Yo he participado, he sido invitado a participar en directorios. No soy yo el que define quiénes son los directores. Los directores lo definen los accionistas. Yo estaba invitado. Claro, pero el directorio podrá proponer, podrá decirle a los dueños. No corresponde. Nada. No, pues si esto es una materia de los accionistas eligen a los directores. Ahora, si hay una regla, si la compañía, sus accionistas, en su junta de accionistas deciden que eso les parece apropiado hacer, ¿qué es lo que está empezando a ocurrir? Entonces, por supuesto. Y si hay una ley, bueno, tendré que cumplir con la ley. Perfecto. O sea, no ve ruido en eso, sino que más bien un buen ruido. Un buen ruido. Ya, perfecto. En el documento de estrategias que ustedes entregaron al gobierno en junio de este año, me llamó la atención, o lo leí, reiteran que en Chile debemos crear un ecosistema que incluye tecnología, ciencia, innovación y emprendimiento. Pero esa es la diferencia con el pasado y el cambio de paradigma, que me llamó mucho también la atención en este texto, es que se incluye la importancia de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Por qué se dieron cuenta de que hay que hacer ese cambio y no un poco tarde para darse cuenta? Bueno, hay dos razones por las cuales los incorporamos. La primera, porque la ley así lo mandata. O sea, cuando los consejos anteriores, como te dije, que eran Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad o de Innovación para el Desarrollo, ahora se reformó Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación. Y la palabra conocimiento tenía como objeto introducir la investigación en arte y la ciencia social. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es porque a raíz de eso, a raíz de que había un mandato legal para hacerlo, nos pusimos a estudiar el tema concienzudamente y con mucha seriedad. Y llamamos a reuniones a los grupos, los que consideramos más connotados, humanistas y representantes de ese mundo, a conversaciones para determinar cuál era el rol que debían cumplir estas actividades en un consejo de este tipo y en la materia de este tipo en general.
Y nos dimos cuenta, lo que te comentaba hace un rato, que el conocimiento tiene dos vertientes. La vertiente descriptiva, en que uno mira la realidad y la trata de describir, como lo hace la ciencia, las regularidades, esto, etc. Pero también hay un ámbito normativo, en que se establecen las reglas de comportamiento o los modos de convivencia o las normas que rigen una sociedad, que tienen que ver con factores éticos, con criterios morales, que tienen que ver con el deber ser de los seres humanos, una especie de mirada. Y esos dos tipos de conocimientos los seres humanos lo hemos estado haciendo siempre. Tanto el descriptivo, cuando usábamos piedras las cortábamos y las transformábamos en pequeñas armas o herramientas, como en la forma en que nos organizábamos como bandas de cazadores-recolectores, hasta llegar a las super tecnologías de ahora para hacer, ¿no es cierto?, vacunas de mRNA para combatir el COVID, o las normas mundiales que nos damos en la Nación Unida. O sea, todo ese esfuerzo nos dimos cuenta. Por ley entonces fue. Por ley. No porque ustedes se dieran cuenta de que hacía falta. No, es que, no, momento. No me lo pongas de esos términos porque no lo he dicho. Me llama la atención que no haya estado antes. No estaba antes. No, es que si no estaba antes, entonces el mandato, uno tiene que cumplir el mandato. Pero dado el mandato, quiero decir, nosotros lo estudiamos seriamente y nos dimos cuenta que había una interrelación muy importante entre ambas. Y que ese es el punto de... Porque tú puedes dejar las artes y la humanidad muy importantes, pero dejarlas por su lado. Pero aquí lo que nos dimos cuenta es de que era interesante combinarlas. ¿Y por qué? Porque en todas las actividades que tengan que ver con ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento, para que eso ocurra finalmente, tienen que haber seres humanos actuando. Y tú me dices interactuando, déjame terminar, por favor, interactuando en sociedad y por lo tanto comportándose, y tú tienes que darles normas y valores, tienes que entenderlo. Ahí se produce la combinación entre los dos. Ya, tú dijiste que era interesante. ¿Es interesante o necesario incorporar la ciencia? Es necesario. Ya, es que habías dicho interesante. Después, ustedes hablan de estos temas del futuro, son súper importantes, pero uno ve el diario y ve a los políticos, por ejemplo, hablando de si en Chile debe haber democracia o no debe haber democracia, si debe haber separación de los tres poderes del Estado o no debe haber separación, si debe haber un Estado unitario o no unitario, ¿ya? O sea, estamos volviendo a algo que ya los griegos ya dejaron en claro, algo que lo que se peleó en la Revolución Francesa. Mi pregunta es, cuando ustedes están pensando en el futuro, en esto de así, ¿qué te parece cuando ves esto en el diario, de que ves estas como nimiedades? Que estamos en eso, estamos en eso. No estamos... Bueno, pero ya está bien. Cuando una sociedad está tensionada y está pensando, digamos, sus bases fundamentales o fundacionales de nuevo, por la razón que sea, bueno, es una discusión siempre importante de llevar a cabo con seriedad y responsabilidad. Entonces, yo creo, y lo pusimos un poco en la estrategia, que el resultado de aplicar la CTCI para el desarrollo, de preocuparnos de los temas de sustentabilidad del planeta, que son muy importantes, porque si queremos seguir funcionando aquí, tenemos que hacerlo sustentable. Esas dos cosas, además de ellas, necesitamos de las ciencias sociales y la humanidad, y ahí es otro punto importante, para poder asegurarnos que el resultado a donde nos conduzca eso sea un lugar en el que queremos estar. Por razones de inclusión, de equidad, por razones éticas, morales, porque nos parece que eso es un buen lugar en comparación con otros. Y eso es un tema de deliberación democrática de los países, por lo menos así lo entiendo yo. Claro, pero no estamos un poco infantiles. Bueno, pero si es que, bueno, a algunos los dan por sentado y les parece estupendo que funcione tal como está. Si los países, y en este caso aquí tuvimos un encontrón y estamos tratando de resolverlo, bueno, entonces hagámoslo bien y hagámoslo inteligentemente. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué me pasa a mí? ¿Sabes qué? Resolvámoslo bien. Eso es lo que me pasa a mí. Ya. Claro, que a mí me cuesta leer todo el documento que ustedes hicieron y ponerlo al nivel, no al nivel, sino que compararlo con lo que está pasando en la vida real en Chile, en tema político, entre el ejecutivo, el legislativo. Uno dice, son dos mundos paralelos. Sí, pero claro, pero resulta que para que lo que nosotros estamos poniendo ocurra, el país tiene que estar funcionando y tiene que haber algún consenso. Claro. Porque si no tienes consenso, entonces ninguna de estas cosas se logran hacer finalmente. Así que en ese sentido, creo que dado que estamos en esta discusión, resolvámosla bien y luego.
¿Cuál sería el relato El que re- tú dirías que te gustaría que la señora mm, Juanita mm. supiera y se le quedara en la cabeza sobre el tema de Sí, innovación, de ciencia, tecnología y emprendimiento? sí. Lo que nosotros hemos dicho es que Chile tiene ciertas particularidades, nuestro país. Está ubicado en un extremo del mundo, tiene esta forma larga y delgada, y en sus extremos, tanto en el norte como en el sur, como en el Océano Pacífico que nos baña, digamos, a lo largo de una costa inmensa, tiene condiciones únicas e irrepetibles para atraer ciencia de clase mundial importantísima en el siglo XXI. Ejemplo, en el norte tenemos los mejores cielos para la astronomía, con todos los derivados que eso trae. Tenemos también de los mejores lugares para generar energía solar, que es una de las energías más importantes para el siglo XXI, y sus derivados como, por ejemplo, hidrógeno. Además, tenemos el distrito energético minero de los más importantes del mundo también en esa zona, que se produce litio y cobre fundamentales para la sustitución de los combustibles fósiles. En el sur, en el extremo austral, tenemos los ecosistemas marítimo-terrestres más importantes, porque el extremo sur del planeta tiene mucho más agua que tierra, y la formación de las corrientes marinas, las temperaturas y el cambio y el clima de la Tierra está dado ahí. Tenemos la cercanía con la Antártica, un continente en que la humanidad está destinando todos sus esfuerzos a la investigación científica y sin que nadie sea su dueño, lo cual es un experimento inédito, para el cual Chile está llamado a ser la capital mundial de ese experimento, porque Punta Arenas está instalado. Entonces, esa mirada de Chile, para nosotros mismos y para quien nos vende afuera, es el relato que estamos proponiendo. Ya, pero la señora Juanita no va a entender el relato que me acabas de explicar. Entonces tendré que buscar otro lenguaje para por hacerlo. eso, ¿cómo decírselo? Porque nos puede estar escuchando. ¿Cuál es lo que la señora Juanita tiene que entender de que por qué es importante que Chile es una potencia en ciencia, tecnología, innovación, etcétera? Porque ahora en el mundo en que vivimos, la señora Juanita también usa el celular y también usa la tecnología y el mundo digital, y se da cuenta que esto está avanzando todos los días, que para poder hacer uso de ello tienes que y para poder desarrollarte hay que utilizar intensivamente esos recursos. Y si Chile tiene la capacidad para atraer ciencia de clase mundial y desarrollar tecnologías de punta asociadas a los temas que te comenté, entonces la señora Juanita podría ver en un esfuerzo de imaginación hacia el futuro, o el señor Carlito, para no concentrarlo solo en las mujeres, podría ver un futuro más luminoso. Y si no lo ve para ella, porque ya tiene sus años, a lo mejor para sus hijos y sus nietos. Entonces, ese es un poco el paquete que queremos hacer. Ahora tú te refieres siempre a recursos naturales, más bien, de que nosotros tenemos mucho potencial natural. No tenemos potencial de crear tecnología, ciencia, innovación no natural. Sí, yo creo que hay una gran hay un gran concepto equivocado en Chile respecto de los recursos naturales. Porque por ser recursos naturales y ser, como quien dice, recursos básicos, iniciadores de la cadena productiva aguas abajo hacia otros productos, serían no complejos y no importantes. Pero los recursos naturales, para poder desarrollarlos hoy día, requieren una complejidad tecnológica gigantesca, una complejidad que yo llamo horizontal, no la vertical aguas abajo, sino que horizontal. Necesitas proveedores y servicios de ingeniería, una cantidad de cosas muy importantes para poder sacar el cobre. Para sacar el cobre hoy día lo sacas con máquinas automáticas que la manejan. Entonces, cambió la ley laboral. Entonces yo creo que pensar que en los recursos naturales no hay complejidad tecnológica es una manera equivocada de mirarlo. Ahora, y para poder usar todas esas tecnologías apropiadamente, tú tienes que desarrollar otros sectores, porque Chile tampoco es solo recursos naturales. Tenemos una banca muy desarrollada, tenemos un retail desarrollado, tenemos otras actividades también que pueden ir creciendo, tenemos puertos, tenemos actividad marítima. Entonces, se van entrelazando. Tú ves que la materia prima para todo está bien. Hay que darle. Yo no soy de los que creen hay que ejecutar. Yo no creo en el argumento del anti-extractivismo que está en boga. Yo creo que ese argumento está profundamente equivocado. Claro, o sea, si uno lo hace bien, no hay problema de ser amigo del medio ambiente y a la vez claro, usarlo. Por supuesto. Ya, perfecto. A ver, ¿no pensaron ustedes que también debieran ir a las distintas comisiones del Congreso para explicar todo esto? O sea, si ustedes quieren que haya un relato
que se llegue a la gente, ¿no deberían hacer eso o tampoco eso es algo que debe hacer el gobierno? Bueno, no, nosotros hemos hecho un esfuerzo de socialización de lo que es. O sea, ¿Ya? fuimos a la Comisión de la Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, le presentamos esto. Lo hemos conversado con varios ministerios, no con todos, pero con varios. Ya. Hemos tenido buena recepción. Hemos ido a las universidades, hemos hablado con grupos de emprendedores, hemos estado con ICARI. O sea, hemos hecho un esfuerzo, no te digo espectacular, pero razonable para socializar esta Además que estrategia. no es el mandato que tienen No es ustedes, el mandato, pero obviamente uno quiere que lo o que que uno le vaya dice bien. llegue a algunas partes y se genere una discusión. Porque lo que uno espera es que a medida que la gente aprecie la importancia de estos temas, entonces en la siguiente estrategia sean más impactantes que esta, que es la primera de esta serie, digamos. ¿Ah? Claro, perfecto. ¿Qué postura tienes tú de la biotecnología, el CRISPR, el transhumanismo, como lo llama también la filosofía? ¿Qué pasa ahí con la ética y la naturaleza humana? Ujú. ¿Qué ocurre? Porque, por ejemplo, no sé si se habla mucho también en filosofía, si se mejora demasiado la biotecnología, el CRISPR, etcétera, tú vas a tener seres humanos mejorados Ujú. en, por ejemplo, más inteligente, a lo mejor con ojos azules y pelo rubio y estupendo. ¿Ya? Todo eso se está pudiendo hacer algunas cosas y se va a seguir pudiendo hacer. Entonces también se habla de que la brecha de desigualdad va a aumentar, Ujú. porque yo no van a haber unos que van a poder pagar el mejorarse y otros que no van a poder. Entonces, si ahora hay una desigualdad de 10, va a crecer a 20. Y muchos, en filosofía, hay mucha preocupación en ética de que el mundo vaya para allá. De hecho, ya se está pudiendo elegir el sexo de los niños. Entonces, a lo mejor el día de mañana la gente va a elegir puros hombres. ¿Qué pasa? Geopolíticamente se Pues si acaba el elegimos puros mundo. hombres, acaba. Por eso, a eso voy. No, sí, Es muy grave no. todo esto que A viene. ver, bueno, Peligroso, todas más las que grave. cosas tienen Claro, dos lados. Yo soy de las personas optimistas y abiertas frente al futuro. No significa que no vea los peligros, pero veo también las oportunidades. A mm, mí me parece que no, los seres humanos, en la etapa en que estamos, no tenemos posibilidad de avanzar y resolver los problemas, las amenazas que tenemos, si no utilizamos más ciencia, más tecnología y más de estos avances. Y simultáneamente tenemos que darnos cuenta de algunos de los peligros. Por ejemplo, el hecho de que la inteligencia artificial permita tener una mejor conocimiento de los deseos que tenemos cada uno, lo que queremos hacer, incluso de lo que nosotros mismos pensamos, es un problema, sí. porque nos pueden manipular nuestros... Bueno, pero la manipulación ha sido un problema de siempre. ¿En qué consiste la política si no es manipular un poco a la... Manipular la mente, Todo el mundo como diría Hobbes. todo el mundo está tratando de manipular a otros con tecnologías mucho más tenues. Mm, Lo que pasa es que ahora van a ser más potentes. Entonces tenemos que preocuparnos de eso. También tenemos el problema que decías tú del cambio genético. El cambio genético, estamos lejos de poder hacer los cambios que queramos, porque el tema se complica enormemente cuando tú pasas de quitarle el gen que produce tal enfermedad a cambiar rasgos complejos. Pero aún así, está esa disposición por el CRISPR-Cas9 que tú sí, mencionaste. sí. Entonces tenemos esas posibilidades y vamos a tener que pensar muy bien cómo utilizarlas. Pero yo pienso, Con legislación de cada país, a nivel ONU. Es que esto también trae un sí, cambio, pero sí, yo creo que vamos a tener, gigantesco, yo creo que vamos a tener que hacer una combinación de ciertas legislaciones generales universales. y algunas locales, porque vamos a tener que hacer algunos experimentos, vamos a tener que tratar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el hecho que hoy día el trasplante de corazón sea una técnica conocida, muy sencilla y que Mm. funciona fantásticamente bien, solamente se logró porque mucha gente se murió tratando de trasplantarse los primeros corazones. Yo me acuerdo del doctor Claro, pero Barnard. ellos quisieron Ellos pruebas. quisieron también, pero tú tienes que pasar por un periodo de prueba. O sea, si la humanidad prohíbe estos avances antes de saber sus beneficios y sus riesgos, entonces te cercena la posibilidad de mejorar. Yo creo que tenemos que ir abriendo y corrigiendo y prohibiendo y permitiendo. O sea, es Perfecto. un proceso de ese tipo. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial, se ha pasado muy rápido. Aquí estamos en la otra cara conversando con Álvaro Fischer sobre innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento. Ya volvemos.
En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara conversando con Álvaro Fischer. Está muy interesante hablando del futuro, que a veces hacemos las cosas urgentes pero no las importantes, y hacia allá donde vamos. Pero antes quiero decirles que, hablando de tecnología, les digo que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Bueno, sin duda los desafíos son enormes, pero tú me dices que hay que hacer prueba, o sea, prueba-error, regular, etc. Pero hoy día vemos las redes sociales, internet, y la legislación le quedó chica, ¿ya? O sea, de hecho en Twitter yo puedo amenazar gente de muerte, puedo hacer muchas cosas y no me va a pasar nada, ¿ya? Entonces, si ya en las redes sociales los niños ven cosas que no deben ver, funar a una persona por algo que hizo y que no era ni delito, etc. Entonces, si vemos que ya la legislación quedó chica para el tema de Internet y redes sociales, ¿cómo no va a quedar chica, Álvaro, para cuando se elija el sexo del ser humano, el color de los ojos, el que sea con un CI más alto? O sea, da susto también llegar a un Frankenstein 3.0, ni siquiera 2.0, de la María Shelley, en que en realidad uno puede tener muchas cosas, pero no por eso usarlas. Sí, bueno, primero yo quiero decir que estamos lejos de llegar a eso todavía. No significa que no vamos a llegar y no tenemos que pensar en ello, pero eso probablemente vamos en los pasos intermedios de posibilidades de modificación genética, vamos a ir aprendiendo cosas que nos van a permitir estar mejor preparados para eso, porque yo por lo menos lo que no quisiera es que se prohibiese todo ahora. Está bien. Entonces, ya. Entonces, pero dicho eso, por ejemplo, piensa tú en la bomba atómica, ¿verdad? La bomba atómica que es un arma que tiene las dos medallas, ¿verdad? Pudo destruir a un montón de gente y con eso se terminó la Segunda Guerra Mundial y pudo generar energía. Pero también permitió que la gente, durante un tiempo bastante largo, de mucha responsabilidad, que fue la Guerra Fría, no se usaran. O sea, es posible generar acuerdos a nivel mundial ante una amenaza. Sí, pero un precio, Álvaro, que a veces no vale la pena. Pero ¿cuál era el precio alternativo si ya se conocía la tecnología? Bueno, pero cuando se conoció la alternativa matando a más de 200.000 personas. Y lo encuentro muy monstruoso. La usó Estados Unidos y si lo hubiera usado los otros. O sea, tú no también, puedes... monstruoso. Bueno, entonces, ¿y qué quería? No porque lleguemos... Sí, no, Álvaro, es que no porque lleguemos a algo mejor, preparado, ya la Guerra Fría, pero tuviste que usar esto. Es como decir... qué bueno que pasó no qué bueno, pero pasó lo de los nazis y ahora hay una cosa especial de tratar bien a los israelitas. No, lo que estoy diciendo es otra cosa. Que dado que la capacidad para generar esos conocimientos y para utilizarlos en buenas direcciones o en malas direcciones está, tú tienes que actuar frente a ello. Entonces, lo que estoy diciendo es que los seres humanos están permanentemente en este esfuerzo por mejorar sus condiciones y hacer otras cosas. Por ejemplo, Elon Musk quiere partir a Marte. Sí. Incluso él quiere inmolarse allá. Dice, yo voy para allá y me quedo allá. Bueno, no sabemos si eso va a ser bueno o malo. A lo mejor nos va a servir porque se nos acaba este planeta y tenemos que irnos para allá. No lo sabemos. Pero el hecho que este señor esté pensando en eso, a lo mejor va a servir a la humanidad en el futuro. O a lo mejor nos abre la posibilidad de hacer unas cosas espantosas que nos pueden liquidar. Lo que estoy tratando de decir con esto es que la apertura que nos da el conocimiento nos da las dos opciones y tenemos que usarla. No hay que cerrarse. Y tenemos que usar nuestros mejores esfuerzos para llevarla por el buen camino. Pero por eso yo, Álvaro, te vuelvo a preguntar. Obvio, la idea y tener una buena regulación. Pero estamos viendo que con Internet, con las redes sociales, yo tengo que hacerte abogado del diablo, eso no se ha logrado. Entonces, ¿por qué si no se ha logrado en algo que ahora es chiquitito comparado con lo que se viene, se va a lograr con el día de mañana con el tráfico estoy inventando, el tráfico de células para cambiar el sexo, con el tráfico para hacer hombres más tontos
y hombres más inteligentes. Sí, pero yo creo que las regulaciones respecto de las redes sociales van a venir, ¿eh? Yo no, Pucha, yo, pero llevamos 15 años en ley de la selva. pero estamos recién aprendiendo, si no sabíamos, si las redes sociales son nuevas, y los efectos, digamos, de ellas lo estamos recién conociendo, entonces, los efectos buenos y malos. Bueno y malo. Insisto que hay bueno y malo. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en los peligros. Yo creo que van a venir las regulaciones, los seres humanos vamos a tener que tratar de hacer algo porque ante las amenazas existenciales tenemos que reaccionar. Esta no es una amenaza existencial, pero es una amenaza de convivencia, ¿verdad? Por eso, mira, Paul Valéry, gran escritor del siglo XIX-XX, escribió: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? ¿Qué opinas tú? Bien contingente la cita. Sí, no, por supuesto. Es una pregunta que en cierto sentido está abierta, porque, porque lo que estamos discutiendo ahora es justamente eso mismo. ¿Estamos preparados éticamente para todos estos cambios? ¿Qué sacamos con hacer paper, de innovar, de todo eso? Sí, éticamente el ser humano está a un nivel de bajo nivel de calidad humana en la naturaleza humana. Yo lo que creo que ocurre es que en una civilización de 8.000 millones de personas en el mundo, las distintas sociedades en distintas etapas de su desarrollo. Incluso dentro de países hay distintas etapas de desarrollo y de conciencia del fenómeno en el cual se encuentran insertos. Entonces, eso produce muchas dificultades a las que tú te refieres. O sea, hay personas que no están conscientes de todas las posibilidades o de los problemas que esto nos trae y por lo tanto actúan alegremente como si nada estuviese ocurriendo. Otras están sobreconscientes y quisieran prohibir todo. Estamos en un periodo en que no nos hemos podido poner de acuerdo y vamos a tener que tratar de hacerlo. Hay que ensamblarse. Ahora, esto va a ser crecientemente más difícil porque coordinar a 8.000 millones de personas no es lo mismo que coordinar a 100 millones de personas. Y no es lo mismo hacerlo con estas capacidades tecnológicas gigantescas y además con las aspiraciones de niveles de vida que todos queremos. Entonces, el problema es cada vez más complejo. Lo único que yo puedo decir al respecto, y eso sí que lo quiero afirmar, es que no tenemos solución volviendo para atrás porque no podemos volver para atrás. Vamos a tener que seguir avanzando hacia adelante con más soluciones y con más peligro. Ahora, hace más sentido que con esto se necesita más que nunca las ciencias sociales, estoy hablando especialmente la filosofía, la sociología y la historia. Yo creo que lo que necesitamos es especialmente las ciencias sociales, es decir, entender lo que uno llama las regularidades del comportamiento humano, de dónde provienen, cuáles son sus bases. Y ese es un tema que es muy cercano a lo que me he preocupado yo, que es la psicología evolucionaria, o sea, la mirada evolucionaria, porque de esa forma uno entiende cuál es la génesis, de dónde está el aparataje que está instalado aquí en nuestra mente y que nos guía en nuestras conductas diarias. Y Álvaro, ¿y dónde estaría la ética y la moral? Y la ética y la moral son parte fundamental, obviamente, porque al tener opciones de conducta, tenemos que construir guías que nos dirijan en un sentido que sea mejor que otro. Y esta es una discusión, y la única manera de resolverlo bien esta discusión es una deliberación democrática. Yo no creo en las éticas impuestas por uno u otro. Ahí en la deliberación democrática uno debe conseguir los mejores criterios para avanzar. Ya, o sea, no, que no sean filósofos los que... No creo en la la imposición. ética es una rama de la filosofía. Sí, no, yo no creo en la imposición. Sí, pero los filósofos, los seres que son más sabios moralmente, no necesariamente son los filósofos que han pensado los temas, son los que se comportan de esa manera. Sí, claro. Los filósofos analizan el problema, son los que mejor los desmenuzan el problema. Y eso es muy importante y tenemos que incorporarlo a nuestra discusión. Pero yo lo que decía es que no se pueden imponer ciertas formas de convivencia, sino que tienen que acordarse. Y si hubiera que, no sé, para mí el límite ético está en no cambiar el plan de vida de una persona, el plan de vida con el que nace. ¿Cuál sería para ti el límite de plan de vida de una persona? Por ejemplo, para mí, elegir el sexo, yo me sentiría que soy responsable, para mí es inmoral, es antiético. Por ejemplo, si dijeran en Estados Unidos se necesitan más mujeres que hombres, porque los hombres se murieron de una peste especial que los atacaba, ya, inventemos.
Entonces se necesitan más mujeres, entonces vamos a fomentar con una política pública de salud que los que tengan mujeres van a tener menos impuestos durante la vida. No, yo creo que serían bastante necios quien pensaran una política pública de esa manera y hacer casos cálculos. Yo dificulto que países desarrollados con gente inteligente se le ocurra una cosa de ese tipo, pero puede ocurrir. Puede ocurrir, si no, yo no. Pero en general, una cosa de ese tipo se tendería a autocorregir. Tú lo mismo lo dijiste. Si en el extremo, digamos, hubiesen pura mujer y ningún hombre, se acaba el mundo. O si hubiesen puro hombre y ninguna mujer, también se acaba el mundo. Y como de lo que se trata es que siga existiendo, por lo menos eso es lo que quisiéramos, entonces tenemos que tener un sistema reproductivo vigente, claro, y que esté funcionando. Claro, bueno, o sea, a ver, se vienen tremendos desafíos. Ninguna duda. Sí, tremendos desafíos. Yo me quedo con la frase de Paul Valéry de si la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado. Eso ha pasado siempre a lo largo de la historia, pero hoy día nos vemos en una encrucijada porque tenemos en nuestras manos el poder de poder hacer mucho, mucho. Y es tentador. O sea, yo me imagino cómo estarán los científicos en sus laboratorios queriendo hacer más cosas de las que pueden hacer. Bueno, hemos terminado la entrevista, muy entretenido, gracias Álvaro. Bueno, los espero la próxima semana y que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.